Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. La llegada del ferrocarril. Hacia finales del siglo XVIII, la revolución industrial trajo consigo cientos de avances tecnológicos que fortalecieron la economía de la mayor parte de los países. En América Latina, mientras se libraban batallas de liberación del yugo español, la industrialización se coló en los viajes entre el viejo y el nuevo mundo, y en la Nueva Granada se dio un salto sin precedentes entre lo que era la época colonial y la industrialización. ¿Saben qué lugar se creó la primera línea ferroviaria? No, ni idea. No sé. En Gran Bretaña, en el año 1830. Hacia 1830, en Gran Bretaña, George Stephenson creó la primera línea ferroviaria en la historia de la humanidad que transportaba pasajeros y diferentes elementos de carga. Meses después, en la Gran Colombia, se construyó el primer gran ferrocarril, que atravesaba Panamá desde el este hacia el occidente, creando así un camino interoceánico que facilitaba el comercio de exportación e importaciones de la región. Entre 1855 y 1860, el ferroviario de Panamá fue considerado el más exitoso del mundo, dejando grandes utilidades económicas. Era una locomotora a vapor que recibía el nombre de Gorgona. Este fue uno de los primeros diseños de locomotoras de todo el mundo. La llegada del tren a Colombia significó desarrollo. Colombia pasó de mover mercancías a lomo de mula a moverlas en la mula de hierro, que en ese momento era como se le decía a los ferrocarriles. Fue el desarrollo total del país. Colombia tuvo 3.500 kilómetros de líneas de ferrocarril. Mucha gente vio primero un tren que un carro. Cuando Rafael Núñez llegó al poder en 1880, encargó al ingeniero Francisco Javier Cisneros la construcción de ferrovías y de un ferrocarril que conectara la sabana de Bogotá con el puerto fluvial de Girardot. Sin embargo, las guerras civiles de finales de siglo, sumadas a la Guerra de los 1000 días, fueron razón suficiente para suspender las obras y dejar los carriles construidos a la mitad. Aún así, el 20 de julio de 1889 se inauguró el ferrocarril de la sabana de Bogotá. Colombia logró su desarrollo industrial a punta de ferrocarril. Colombia decidió hacer sus centros industriales lejos de las costas y cualquier país necesita tener comercio, importar y exportar. A Colombia le permitió traer bienes de capital al centro del país, a las ciudades como Medellín, Bogotá, Tunja, Sogamoso, y fuera de eso sacar productos de exportación. Con el gobierno de Rafael Reyes, quien recibió un país devastado por la guerra, se dio un auge en la economía gracias a las industrias del café, el banano, la explotación petrolera y la minera que se solidificaron para esta época. Esto contribuyó a la renovación de los proyectos de los ferrocarriles que para finales del gobierno Reyes ya contaba con cerca de 15 líneas y aproximadamente 1.166 kilómetros de rieles. Con la pérdida de Panamá, se perdió también el ferrocarril interoceánico, y de esa pérdida a Colombia le queda la indemnización que, ya entrado en el siglo XX, sirvió para iniciar el proyecto de troncales ferroviarias que finalmente conectó a la sabana de Bogotá con el puerto de Buenaventura y por el otro lado con Tunja y Sogamoso. Los ferrocarriles sufrieron de falta de inversión y obviamente de malos manejos como muchas empresas del Estado. Y es ahí donde viene el ocaso de los ferrocarriles. Un mal manejo, falta de inversión, pero para grandes distancias el ferrocarril es muchísimo más eficiente. Si no lo fuera así, el resto del mundo no seguiría invirtiendo y construyendo ferrocarriles. La implementación de los ferrocarriles renovó la economía colombiana. La construcción de los rieles y el transporte de las maquinarias crearon miles de empleos en todos los rincones de la región. La construcción de los primeros trenes activó toda la industria nacional, lo cual significó un amplio crecimiento económico, que a su vez contrastó con los conflictos políticos sucedidos en el cambio del siglo XIX al siglo XX en nuestro país. El 20 de julio de 1889 se inauguró el ferrocarril de la Sabana. Uno debería saber por lo menos dónde inició, o sí, en qué lugar, o qué medios de transporte fueron los más efectivos en algún momento. Y por eso se masificaron. Entonces son iniciativas muy buenas, porque concientizan a la gente. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.